si miro todo como un niño, los colores son intensos. Hola, muy buenas tardes, 12:04 minutos, estamos acá en Redes de Bienestar desde Punto Cero Now en la operación técnica como siempre. Gracias por estar del otro lado, gracias a todos los que nos escuchan. Hoy 3 hermosas mujeres, una que estará por llegar y otras 2 más que las tengo ahí virtualmente. Ya iré presentando, voy presentando ahora, porque voy a dejar para después lo que se puede hacer ahora. ¿Ya una habló? Ya metió el bocadillo. Acérquese al micrófono, no se olvide, señora. No, perfecto. Marcela Lema, la presento nomás. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Marce? ¿Todo bien? Muy bien, muy Un bien. placer tenerte. Gracias por estar. Para mí estar a ustedes. Gracias, te quiero. Gracias por estar. Solamente decime de qué vamos a hablar para que la gente sepa nomás. ¿Cómo perciben los hijos la postergación de los padres? Temón. Temón. Así que aguanten. Que aguanten. Falta un ratito. Hijos de cualquier edad. De Vamos cualquier a hablar edad. En general. Sí. Bien, me gustó. Que esperen un ratito. Y vamos a arrancar con 2 mujeres que una vino de lejos, tampoco otro país, pero lejos, que cuesta llegar, que armó todo especialmente para venir acá. No me digas que viniste para otra cosa. No. Solamente para estar acá. Para estar con La ustedes. Tenemos a Josefina Pelayo, ¿es el apellido? Sí. Josefina Pelayo. José, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, vale, todo bien. Muchas Bueno. Gracias por el espacio, A por estar vos. acá, por invitarme, por sumarme a esto que me encanta. Gracias. ¿Primera vez en radio o ya estuviste? Ya estuve. Tiene clarísima entonces. Bueno, Psicopedagoga y mucho más. ¿Querés nombrar algo más de lo que haces? para Con- hacerlo para resumido, tu centro, para que lo psicopedagoga, conozcan. sí. ¿Y de dónde sos? Así la gente Soy de sabe. Pehuajó, tengo un centro de atención infanto-juvenil y estoy especializada en neurodesarrollo y aprendizaje. Capa, total. Ahí. Bueno, bien. Gracias por estar. Valeria Manila, ahí está, también psicopedagoga de acá. No te venís de lejos. Ahí está. Bueno, de Almagro. Bueno, buenísimo. Bienvenida también a Redes de Bienestar. Vamos a hacer como una mini mesa redonda. Obviamente les vamos a acompañar. Marce, si querés aportar algo también, bienvenido. El tema que vamos a hablar, el título es Cuando aprender duele. Yo lo pienso y pienso hasta en adultos, ¿no? Es como que se me dispara por todos lados cuando aprender duele, pero en este caso vamos a hablar de niños y vamos a hablar de dificultades en el aprendizaje. Así que las dejo a ustedes, vamos a ir intercambiando, pero Dale. va a ser mesa de ustedes. Siempre cerquita del micrófono, lo más que puedan, así se las escucha bien. Perfecto. Para Gracias, empezar, Vale. ¿de qué hablamos cuando hablamos de dificultades de aprendizaje? Yo arrancaría por ahí, si quieren, Bien. para empezar. Perfecto. Bueno, es más, este título, como vos decías, muy bien, atraviesa, ¿no?, toda la vida hasta la adultez. Vamos a centrarnos por ahí en lo que es primera infancia o en las infancias, desde el lugar de la importancia de este título, ¿no?, cuando aprender duele, que sobre todo se da a nivel escolar, Sí. ¿no? Cuando empezamos a detectar ciertos desafíos en el aprender, en la lectura, en la escritura, en las matemáticas. Y esto que conversábamos un poquito el otro día, ¿no?, y que hablábamos, ¿por qué decimos que el aprender duele y cuando lo empezamos a detectar en primera instancia? Porque vemos este desafío, ¿no?, que a los chicos les está costando aprender, pero son niños inteligentes. Entonces, por lo general, empieza a circular un poco esto, vos podés, tenés que practicar más, ¿no?, sos capaz, y empieza a tallarse eso desde lo emocional de este dolor. Y cuando hablamos de desafíos en el aprendizaje, si bien, digamos, es un trastorno del neurodesarrollo, ¿sí?, por eso decimos es algo que viene dado y que podemos detectar. Hoy hay evidencia científica de que podemos detectarlo tempranamente, ya 4 o 5 años antes de empezar la escolaridad. Si bien no lo podemos diagnosticar específicamente allí, pero sí ya podemos detectar estas señales de alarma para empezar a estimular. Y es estar importante que atentos. así sea. Cuanto más Exactamente. temprano, entiendo que... Claro, hay indicadores, hay precursores Ujú. que uno al realizar una evaluación ya puede detectar y ver cómo va a ser un poquitito el perfil de aprendizaje de este niño, ¿no? Si bien va a necesitar estimulación, acompañamiento, un tratamiento, bueno, es importante estar alerta para empezar a abordarlo y empezar a trabajarlo. No es lo mismo un niño que a los 4 o 5 años uno
ya que sabe cuando que llega a los sexto, 8 o 7. a Sí. los 6, digo. Por eso digo, Ni es te cuento diferente. cuando llegan a segundo o pasan a tercero que no se O alfabetizaron. en tercer ciclo, está en segundo Claro. ciclo, tal cual, tercer, cuarto O grado. sea, que a veces indicadores también siempre se hay. da. Sí. Sí. Y por eso la importancia, ¿no? de estar alerta y también de transmitir y que las familias tengan información, porque muchas veces se da esto, ¿no? De que empiezan quizás a detectarse cuestiones tempranamente que hacen ruido, podemos decir, ¿no? Y la pediatra me dice, no, es chiquito, esperemos. Está en desarrollo. O arrancamos primer grado, cada uno tiene su tiempo, Sí. esperemos. Y en esta espera muchas veces se pierde este tiempo de estimulación temprana y justamente se va dando acá esta cuestión de que empieza a doler el aprender. Porque cuando los chicos van avanzando y estos desafíos no se detectan tempranamente, ellos van creciendo y empiezan a detectar ellos, ¿no? Mi compañero ya terminé, yo no, me está costando leer. Lo sufren. Se sufre, ¿no? Cuando no está detectado porque se empieza a calar, ¿no? Y uno por ahí escucha comúnmente decir, bueno, sos vago, no estudias lo suficiente, no repasás lo suficiente. Y sabiendo que es un desafío el neurodesarrollo, no depende de que esté toda la tarde practicando lectura, toda la tarde practicando escritura, ¿no? Haciendo grafismos, porque va más allá. Por eso es importante poder detectarlo tempranamente, saber, ¿no? Que las familias, transmitir esto, que las familias no necesitan una derivación, pueden ellos hacer una consulta para poder empezar a trabajar tempranamente estos aspectos y que, como decía José, no llegue tardíamente en tercer, cuarto grado. Yo estoy acompañando familias que se detectó al ingresar a secundario, en un séptimo grado. Entonces, toda la historia escolar, Qué complejo. todo ese padecimiento es difícil, ¿no? Ahora, ¿qué se obvió en todo ese tiempo? Digo, ¿qué La cosas? mirada. Claro, no se vio. Puede haber negación, con todo el respeto, porque también es muy difícil. Es que Pero- a veces pasa que en la institución escolar son tantos los chicos que no hicieron registro, realmente no lo vieron. Y en la familia hay muchas familias que acompañan, gracias a Dios, y hay otras que no. Hay otras que llega el cuaderno y no lo sacan de la mochila. Justamente ayer hablaba con una mamá que me dice, yo porque estoy atrás, estoy pendiente, miro, reviso, pero hay otras familias que por X motivo Sí. no logran hacer esto o no pueden por el tiempo y son niños que pierden el acompañamiento. Y al perder el acompañamiento, lamentablemente, pierden de vista la mirada en ellos y suceden estas cosas. Yo siempre planteo lo mismo. Cuando un niño termina primer grado y no finalizó el proceso de alfabetización, Señal signo de de alarma. alarma. ¿Qué pasó? Exacto. Por más de que esté la unidad pedagógica, por más de que puede terminar de aprender a leer en segundo grado, por más de que, vamos a seguir trabajándolo porque va a pasar a segundo igual, pero en segundo llega fin de año y estamos con el tema de ¿pasa de grado o no pasa de grado? ¿Se alfabetizó o no se alfabetizó? ¿Por qué esperar hasta último momento? Hagamos la consulta antes, acompañemos a los chicos, estemos atentos, hagamos la consulta en el pediatra, que el pediatra pueda derivar y tengamos en cuenta realmente que esto que hoy sucede, de las dificultades de aprendizaje, no está impactado por una cuestión de inteligencia, de capacidad intelectual. Porque vos Son decías que eran chicos más que inteligentes. son muy ¿Y qué les inteligentes. pasa ahí, si tuviéramos que como que Hay un explicarlo? déficit en el componente fonológico. Ok. Claro, hay una hipoactivación a nivel cognitivo. ¿De por qué así diagnósticos? No me decirlo. gusta el diagnóstico, pero ¿de qué ponemos títulos? ¿De qué estamos hablando? Bueno, lo que por ahí más comúnmente se conoce es dislexia, que es la dificultad en la lectura y la escritura. Sí. Cuando hay específicamente dificultades en la escritura, digamos, en los grafismos y demás, podemos hablar de disgrafía. Y cuando hablamos del desafío en el aprendizaje de las matemáticas, hablamos de discalculia. Que la Bien. discalculia es, hoy dicen, hay poca prevalencia, ¿no? Pero también cuánto en desconocimiento, porque también, ¿no? En esto de lo social es común, ¿no? Esto de que, no, a las nenas por lo general les va mal en matemática y las matemáticas son difíciles. Entonces, desde Yo esa era una mirada- de esas, ¿eh? Ah, Como para romper un poco, ¿no? Desde Mitos, esa mirada adelante. se pierde justamente poder ver un poquito más allá. Y si está pasando otra cosa, si necesita otro acompañamiento, otra mirada, ¿no? Creo que
pasa un poco por ahí, y con la dislexia, que afortunadamente se empezó a a difundir hablar, mucho sí, se más. está hablando, pero no sé si se entiende bien qué es. A ver, Se empezó a hablar mucho más, Sí. hay muchos adultos que empezaron a hablar, ¿no? Y que empezaron los adultos a detectarse, ¿no? De grandes, A raíz, muchos de ellos, a raíz de diagnósticos de sus hijos claro. también. cuando hablamos de dislexia, hablamos de una dificultad del aprendizaje, que es una dificultad del aprendizaje de la lectoescritura. Y esta dificultad de aprendizaje es de carácter persistente y específico. ¿Por qué se dice esto? Porque no buscamos una cura, no es una enfermedad, es una condición, Claro, como exacto. le decía recién. Entonces, al ser una condición, no buscamos que se cure el chico de la dislexia, lo va a transitar durante toda su vida. Y hay un gran componente, que es lo genético, Claro. que se va transmitiendo de los padres a los hijos, y a veces uno cuando entrega las devoluciones, y me pasa mucho en el consultorio, y siempre traigo un caso que tuve de una devolución de una niña a dos papás contándoles que su perfil era compatible con el perfil de la dislexia. Y les contaba que era genética, que bueno, probablemente haya alguien en la familia que presente estas mismas características. Y el papá colorado me dice, yo. Ay, Sí. Y sí, necesito evaluarme. Hagan la interconsulta con la neuróloga y realmente ya. Cómo transitaste tu escolaridad, cómo es tu lectura, no es fluida. Bueno, lo ves y ya ves un poquitito el perfil, ¿no? Pero hay un pero de alto- adultos hay dificultades también. Sí. Te topás. Sí. Te das cuenta que A algo ni- pasa, digamos. A nivel laboral, por ejemplo, típico, manuales de procedimientos, donde hay que leer, que hay que comprender. ¿Qué pasa? Muchas veces se fueron compensando desafíos, ¿no? Y se llega a leer, pero bueno, implica un esfuerzo más desde ese Claro, lugar. ves que algo no está no es lo esperable, ¿no? Exacto. Que algo está pasando. Tal cual. Pero Así es. lo que me parece re importante destacar, que estos chicos con estos desafíos, que son chicos, vuelvo a repetir, desde lo intelectual, que presentan un buen rendimiento, con apoyos, con adecuaciones, con configuraciones puntuales que puedan hacer y acompañar desde la institución escolar, pueden transitar su escolaridad con autonomía, con el Accediendo a apoyo los y el contenidos. acompañamiento, Ujú. exactamente. No son chicos que requieran de otro tipo de apoyos, de una propuesta pedagógica de inclusión. ¿Está? Ni de otra escolaridad. No. Exacto. No. Y Bien. está bueno esto que traes de otra escolaridad. Muchas veces se pide, ¿no? Esto de un acompañante o las obras sociales también para gestionar los tratamientos, un certificado de discapacidad. Y ¿Es una saber discapacidad? esto no es una discapacidad, Ah, bueno. no es una enfermedad, es una forma diferente de aprender. ¿Sí? En esta configuración neurocognitiva que se da en la panza, por eso decimos es algo que ya viene dado en cuestión de lo genético que venía planteando José. Es genético, pero es hereditario también. Sí. Ok. Tal cual, así es. Y traigo un poquito esto también, ¿no? En función de los recursos, de los apoyos, saber, que me parece importante también, acompañar, de que tenemos una ley para acompañar, que nosotros en Argentina, la 27306, si mal no recuerdo, creo que... Perfecta. Corregime, José, por las dudas. No, impecable. Que acompaña justamente a las familias. Es importante que conozcan, y los colegios también, que acá nos brinda, si bien lamentablemente hay que seguir remando, pero bueno, justamente respalda y apoya todas las necesidades educativas y de salud que tienen los chicos, las personas en general, con desafíos en el aprendizaje. Y también es importante recalcar que si bien tenemos esta ley y hay ajustes, ¿no? Desde lo general, como que tengan la letra más grande, alguna tipografía, no siempre todas las adecuaciones son para todos los chicos. Por eso es importante Que sea esto de individual. hacer la evaluación, porque todos somos diferentes y en esa individualidad también un apoyo que le sirve a uno, por ahí a otro no, ¿no es cierto? Entonces es importante este acompañamiento y esta cuestión particular, porque muchas veces las escuelas hacen, ¿no? ajustes generalizados y nada, a veces nos perdemos un poquito Y no también en encajan esas ahí. cuestiones. Es la típica viñeta de vamos a hacer todos la misma prueba y
tienen que trepar el árbol y está el elefante, el mono, el Exacto. tigre, la ballena. Explícame cómo hacen para trepar al árbol. Imposible. Bueno, si bajamos para todos la misma evaluación, realmente perdemos la individualidad de cada uno de los chicos, Exactamente. ¿no? Y la diversidad que hoy manejamos en las aulas. Que también entiendo que es re Que es complejo, difícil. que es Eso, claro. difícil y bueno, se necesita todo un trabajo en equipo. Y cuando hablamos de Claro. equipo, hablamos de institución, tanto el equipo que acompaña al colegio, los docentes, si hay otra Que institución. haya gabinete, que haya... Exacto. Eso te iba a preguntar, digo, ¿están preparados los docentes para estos niños, niñas? Digo, Los docentes constantemente manifiestan que ellos no reciben en su formación, tristemente, Claro. el apoyo y el acompañamiento en la diversidad que hoy tenemos. Sí, no está, Entonces- digamos, en las currículas de terciarios, universitarios, no está la... Entonces, ¿qué hacen? Se ponen a leer, a especificidad. estudiar, no Y sé. ahí dependemos, Y ¿no? depende de la formación Claro. que cada docente tenga. De la cantidad de niños que haya, Y el de- a deseo veces de formarse después, y como decía ella, de la necesidad de acceder al trabajar en equipo, ¿no? Porque muchas veces uno se acerca y a veces tenemos buena respuesta y a veces no. Entonces creo, Claro. a veces está también, ¿no? Dependemos un poco de esa voluntad y esas ganas de aprender del otro y de trabajar conjuntamente, incluyendo a la familia, que es fundamental, El ¿no? otro día subí en mis redes justo un posteo sobre las reuniones escolares Sí. y me pasó la semana pasada que fui a una reunión pedida con anticipación, ¿no? Para charlar con el equipo, con las docentes. Y cuando van a llamar a la docente se siente y lo primero que me dice es: yo no sabía que venías hoy. Cara de decepción, ¿viste? Digo, qué importante es, porque nosotros hacemos tanto trabajo para sentarnos en esos encuentros, en las reuniones, poder brindarle al docente todas las herramientas que ese niño hoy necesita Y para que ella no aprender. tiene. Y que ella capaz No que las tiene, tiene, sí, está ¿no? bien, pero que le necesita- vienen re claro. bien que sepa que está avalado por el profesional que acompaña al niño. Por eso, porque no son las generales de la dislexia, Exacto. son las de ese niño. Oh, y ella no exacto. conoce tanto a ese niño porque tiene 25 más. Tal cual. Y más si recién arranca un primer grado. Por eso, no es mala voluntad, digo, no le da la vida. Entonces, tener en ese espacio, imagínate con qué predisposición se sentó esa docente cuando la llamaron y le dijeron: deja tu aula, vení, sentate, porque teníamos una profesional y nos traspapeló la información y no te avisamos. Claramente, con la peor de las ondas. Y realmente, bueno, es importante que haya un trabajo previo de parte del docente como también de parte de los profesionales. Sí. Que nos lleguen a las reuniones como, bueno, a modo de escucha, que haya un trabajo previo, que puedan presentar orientaciones y pensar las orientaciones que sean puntuales para ese caso, para ese niño, que a veces esa orientación que uno puede brindar es el anteojo del otro niño, ¿entendés? Yo me saco los anteojos y no veo, ¿vale? Vos te sacás los anteojos y no ves. Entonces, a veces ese apoyo, esa orientación, esa sugerencia para el docente es el anteojo para ese nene. Tal cual. ¿Está? Y uno lo explica así y decís que es fuerte. No, es así. Ahora, hablando de esto de los tratamientos, primero, súper importante, equipo interdisciplinario. Sí, en Como en algunos casos todo. son necesarios los ¿Qué equipos profesionales tendrían que intervenir en un Y depende niño? del perfil de cada niño y depende del perfil de aprendizaje de cada niño. Yo tengo niños con estos diagnósticos que solo los atiende la psicopedagoga, los atiendo yo. Sí. Y hay otros que necesitan de otro acompañamiento, de una terapista ocupacional. Psicología puede ser Psicología también, dependiendo el caso. Hay chicos que vos los ves y yo tengo una niña en el consultorio que también siempre la traigo porque tiene una personalidad tan divina que vos la ves fortalecida después de recibir su diagnóstico de dislexia, 6º grado ahora, pero lo transitó desde 3º que recibió el diagnóstico. Y el año pasado, Día de la Dislexia, y dio toda una presentación en la clase a la maestra, a los compañeros, todos con pulseritas azules recibían. Y ella explicó qué era lo que tenía y cómo la debían ayudar. Y hoy la ves y primer día de clase se acerca y le dice a la docente cuando le entrega una evaluación: yo tengo dislexia, mi prueba tiene que estar adaptada. Me encanta.
No, pero qué importante. ¡Wow! Qué asimilado que lo tiene. y No, qué- no, es Ay, qué que- un lujo. No, Sí. aparte que ella pueda defender No, lo que o sea, sí, nada, sí, su sí. saber, su aprendizaje. Empoderada Exactamente. por completo. Claro, pero entendió todo. o sea, Entendió todo, claramente. totalmente. Bueno, pero y en esto, ¿no? Qué importante transmitirle a los chicos qué es lo que les pasa. Eso. Psicoeducar Eso es muy ahí. Claro, importante. bueno, eso, alguien hubo, no sé si vos No lo voy a acompañaste siempre, pero ahí hubo alguien que le explicó, no es solamente tenés esto y yo te voy a acompañar. No, seguro Porque es saber digo, por qué, ¿no? ¿Por qué claro, venís? Y aparte, La primera pregunta que uno hace, ¿no? claro, Totalmente. y también qué puedes hacer vos, qué puede hacer el niño, porque digo, capaz que el niño también puede hacer algo, o solamente es el profesional el que tiene que hacer. No, en realidad Es tenemos que como- hacer todos, ¿no? Porque nosotros en primera instancia activo. acompañaremos a la familia y uno sabe a la familia también, esto que hablaba José, ¿no? De psicoeducar, como siempre decimos, primero que la familia comprenda, que pueda, ¿no? Aceptar también, porque como todo es un diagnóstico y llega y cada familia también lo transita y tiene su tiempo de aceptación. Conocer y a partir de ahí darle lugar, ¿no? A que el niño propiamente pueda también saber qué pasa. ¿Por qué está viniendo? ¿No? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y esto es fundamental, como decías, desde los apoyos, como hace esta niña, de poder decir, bueno, yo necesito esta adaptación, como cuando son más grandes, decir, bueno, a mí esto no me sirve, me da igual o no, esto sí me sirve, ¿no? Y también poder acompañar desde ahí. Como decías, no tenemos que trabajar, o sea, ni el niño, ni el psicopé por separado, sino yo digo, el peque, el adulto, el que esté con el diagnóstico en el medio, y el contexto acompañar. Totalmente. Familia, profesionales, docente, escuela. Hábleme del tratamiento. ¿Cómo es un tratamiento psicopedagógico para un nene o niña que, o sea, no sé, el desconocimiento? Hablan, juegan, llevan la tarea. Para el que no sabe, hay orientación a padres que entiendo Sí, que obvio. sin eso no hay nada. Hay colegio, pero ¿qué se hace? ¿Se hacen las tareas de vuelta? No, juegan, charlan. Mucho juego. Para mí Juego. es muy importante traer desde el juego, sobre todo cuando el desafío está muy marcado, ¿no? En esto que decíamos, cuando duele y por ahí, si el desafío está en la lectoescritura y no vamos a ir, ¿no? A un papel a escribir o a leer porque los enfrentamos otra vez ese dolor. Pero cuando ponemos un juego de mesa donde hay tarjetas con adivinanzas que tenemos que leer, Sí. no nos damos cuenta y estamos leyendo, estamos Ok. repasando. Después a través, nada, hay un montón de material hoy por hoy, de juegos, ¿no? Material didáctico que podemos jugando ven las carpetas, aprender. ponerle los cuadros? Obvio, sí, la Sí. vemos. Ah, No yo por lo general, no en primera instancia, sino después él trae Ah. y podemos verlas. Pero bueno, desde un lugar de no se corrige. mostrame, ir viendo. Es importante verlas porque es otra realidad de los peques, ¿no? Claro. Y tenemos que ir viendo para ir acompañando y apuntalar. Pero, y tareas yo, al menos desde el lugar de qué es lo que necesitas. Que eso también me parece importante, ¿no? Decir, bueno, ¿qué necesitas? Esto no lo entendí, sustantivos. Bueno, a ver, ¿de qué otra manera? ¿No? Porque es esto, invitarlos a, ¿de qué otra manera lo podemos pensar? ¿No? ¿De qué otra manera? Situaciones problemáticas. Me fue re mal en la prueba, bueno, ¿querés que lo veamos? Traela, a ver, pensémoslo de otra manera, ¿no? Los chicos con discalculia o dislexia también, yo trabajo mucho con pensamiento visual, de poder llevar, ¿no? Esta narración, este problema escrito, a poder pensarlo, imaginarlo, que también es una fortaleza que tienen bueno eso. los chicos con dislexia, y lo pensamos de una forma diferente y sale. Entonces, poder traer desde ese lugar, desde el placer del juego, de poder ver que si lo pensamos de forma diferente, se puede, ya empieza a calar esto, ¿no? De poder corrernos de este dolor y empezar a empoderarse. Que para mí eso es lo mágico, ¿no? Cuando después te dicen, empezó a leer, se quiso comprar una revista, ¿no? Que la lectura no es solo leer los libros escolares, es una historieta, es leer el menú en un restaurante, ¿no? Que empiecen a descubrir el placer Una que implica película. aprender. Exacto. ¿Vos Sí. también lo abordás así? A ver, me quedé pensando en lo de los cuadernos. También está buenísimo. Porque ¿sabes por qué lo digo? Porque nada, mi hijo hace terapia hace un montón, psicología, y siempre hay alguna psicopé, nunca lo tuve que llevar, porque no va por ese lado, y recuerdo, tengo mucha imagen de la psicopé, no una específica, pero varias que pasaron por ahí, y pasaba el nene Y la con la mochilita. mochila, claro, y la mochila Lo gorda, lindo. grande, bueno, vamos a ver los cuadernos. Yo entonces me quedaba la idea de que como que Hacían las tareas. Claro, que No, hacían lo las lindo tareas y de que los repetían cuadernos- eso. Entonces digo, bueno, será eso. Lo lindo No de sé los igual por qué cuadernos es diagnóstico como... iba, capaz que iba por otra Obvio, ni cosa. hablar.
Pero bueno. está bueno porque vos ves la apertura que tienen los chicos también, ¿no? Porque a veces traen los cuadernos, así como los traen, los dejan al lado de la mesa y si vos no le decís, vamos a mirar el cuaderno, se llevaron el cuaderno y así como lo dejaron en la mesa. Y es la Les resistencia da a vergüenza. eso. O a ¿Qué les veces te genera el muestran los cuaderno? cuadernos y por ahí si hay algo que no salió del todo lindo, pasan esa hoja media rápido y te dicen, no, bueno, sí, pero mirá este dibujito que hice acá, como Claro. van por su fortaleza, ¿viste? Claro. En donde pueden brillar, que en el otro también, pero capaz que con el apoyo, capaz que con, fíjate qué lindo resolviste esto. Entonces, está buenísimo porque uno ve la predisposición que ellos tienen. Es muy raro que vengan y te digan, ¿querés que te muestre mis cuadernos? Salvo que el cuaderno sea el último de lo último con la tapa Porque divina no que están salió de dibujito. orgullosos de eso, porque Porque duele, a como veces decían es ustedes. como dice, claro. vale. A ver, justamente uno lo expone a su desafío, a su mayor dificultad. Y a veces hasta esto uno tiene que profundizar mucho en los primeros encuentros en Sí, el no de vínculo. entrada pedir eso porque puede si cortar, no, sí, es sí, como No quiero ir empiezan más. a generar Resistencia. en el espacio. Claro. No Obvio. quiero volver, no me cae bien. Obvio, totalmente. Y, Es su y- intimidad también. ni hablar. Y una intimidad que te la hablar. muestro si me caes muy bien. Entonces acá necesitamos Claro. todo un trabajo en conjunto del maestro que se capacite, que tenga sus espacios de formación, que pueda aprovechar los encuentros con los profesionales Eso es externos que fundamental. acompañan a esos chicos, para nutrirse, para realmente informarse, para saber que uno puede aprender del otro. Y nosotros también aprendemos mucho de los docentes y yo siempre les digo, está buenísimo que si vos ves algo que le gustó o algo que implementaste interés o algo. en la hora Sí. de clase y le gustó, le resultó atractivo, compartime porque para mí también es bueno. Pero no solo los docentes, acá también necesitamos el acompañamiento de los papás, Fundamental. ¿no? Que, bueno, hay Hay familias que resistencia. reacompañan y hay otras que Cuesta un poquito más. cuesta un poquito más. Y Cuesta entender lo que pasa, cuesta aceptar, cuesta todo. cuesta entender, Ujú. cuesta el apoyo, Claro. ¿no? Creo que es un mix, ¿no? Porque también esto de los tiempos, ¿no? De no tengo mucho tiempo, entonces, bueno, en vez de por ahí sentarme yo, o viene la maestra particular. Creo que es un mix, pero bueno. Mi hijo no en es igual que el eso- resto. En eso está también. Y Claro. a veces esta resistencia que genera también Ujú. este desconocimiento. Por eso digo, qué importante primero movilizar esa familia, ¿no? Que puedan conocer, comprender, para que puedan acompañar Claro, realmente después de que sabiendo. comprenden, que empaticen con sus Exacto. hijos, porque no es, ay, nos tenemos que sentar a leer, ay, yo con vos otra vez, con lo que me cuesta el tiempo que me lleva que leas, Hacer imagínate. rapidito Claro. que tengo que ponerme, ¿no? Claro. Y con lo que te cuesta y tardás. Claro, con el Normal. tiempo que me lleva, porque ni siquiera es eso, Claro. realmente. Comentario Sí. escuchado, ¿sí? Sí, Les seduce más a los papás, vamos a poner así, sí. llevar a los chicos a hacer un deporte que llevarlos, en este caso, a un Olvidate. psicopedagogo. Obvio. Sí. Y esperarlos he ahí escuchado, viéndolo. Exactamente. Sí. Sí. Sí, a natación sí, pero a psicopedagoga no, que te lleve. Tenés que tu derivar a hermano. un caso, Sí. a otra terapia y te dicen, es que en ese horario hace No. fútbol, yo prefiero que haga fútbol. Y es re importante fútbol, La pero actividad física también es re fundamental. importante el otro tratamiento. Tal cual. ¿Está? La Y actividad lo física necesitamos es en clave, conjunto. claro. Es Sí. clave, re importante. Pero la terapia... A veces los chicos están sobrecargados de actividades Sí. también. Y estos Sí. padres que van de un lado a otro, que los llevan a un lugar, que los llevan al otro, que tienen terapia, que también el ratito para jugar, para Lo que vincularse hablamos con sus afuera, amigos. claro. O sea, es una movida que, hay que estar en los zapatos de cada uno. Sí. ¿no? Es lo que decíamos, Y priorizar. y el tiempo de ocio no hay. Claro, no hay. Pero sí necesitamos alianza entre los docentes, los niños, los profesionales, la confianza y que prioricen el esfuerzo. A veces yo cuando voy a las reuniones escolares les digo, si tiene una tarea para un día y es muy larga y justo se le juntó con otra materia, le mandás a la seña un mensajito y le decís, te la vamos a traer la próxima porque ayer llegamos muertos, tuvo esto, hizo tal tarea, hizo tal otra, o hicimos un pedacito y el resto te lo traemos la próxima. Y en eso el docente debe flexibilizar y acompañar, porque es una forma de acompañar. Tener
y comprender que los tiempos de esos niños llevan un poquito más. Que son otros, Exacto. son diferentes. O sea, en realidad todos tenemos diferentes tiempos. Si me pongo a pensar, digo, Sí. todos tenemos diferentes tiempos. Lo que pasa es que tenemos quizás más recursos o estamos ya inmersos en una sociedad en la cual, bueno, no sé, no hay tanto aprendizaje o sí, pero no es relativo. Pero es eso, es entender. Escuchen, nos queda nada, minuto cero, pero ¿qué mensaje le darían a papá, mamá que está escuchando del otro lado? Dicen, sí, esto algo me resuena, pero no sé si ir. Primero es, lo que me recuerdo yo importante, no se necesita derivación para ir a un psicopedagogo. O sea, no hace falta, ahora tengo que ir al pediatra, no te la compliques. No. Tengo que ir al pediatra, tengo que ir al neurólogo, tengo que ir al clínico. No, nada, no. Que O sea, pidan la no. consulta. Puedo mira, llamar y hacerla. Primero es eso, que no necesitas. Sí, y como por ahí algo que comenté y que me parece re importante que quede, porque a veces con esto de que, bueno, pasa segundo y puede seguir aprendiendo a leer, no, si no aprendí a leer en fines de primero, hagamos una consulta. Bien, un buen hito. Sí. Otra cosa que se me ocurre es, consulta no es igual a tratamiento. También, No, como no, para a que veces hacer la evaluación Por eso, y pero no como necesita para tener- ir paso a paso para los padres. tal Digo, cual, que a no veces se con orientación para ellos, para ir viendo. por lo menos para eh, decir, bueno, empiezo con una consulta, porque si no, ahora una terapia, ahora como que. Y también saber que Empiecen. si es necesario, cuanto más temprano mejor. ¿Sí? A veces es saltar eso de también qué se nos moviliza como papás ante esta cuestión. Pero saber que estamos ayudando a nuestros hijos, que cuanto más temprano, mejor. ¿Sí? No porque después no pueda No, pero es mejorar, pero cuanto antes estimulemos en esto de la flexibilidad cognitiva, ¿sí? La plasticidad neuronal, sabemos que cuanto más temprano los chicos van a poder, digamos, generar y aprender más recursos, más estrategias para ir compensando. Como decíamos, no es una enfermedad por lo cual no se va a curar, pero no es lo mismo acompañar un proceso de aprendizaje, lectura, escritura o matemáticas en un primer, segundo grado que en un cuarto, un quinto, ni hablar en secundario. Pero se puede no Entonces, padecer. No se va a curar, pero se. exactamente. A modo de cierre, como vos decías, Vale, me gustaría como bajarlo a algo más gráfico. Supongamos que estamos las 4 en una línea de partida de una carrera, ¿no? Estamos todas las 4 a punto de salir y a diferencia de ustedes, yo cargo con una mochila que traigo un montón de piedras atrás, ¿no? Claramente la situación de desventaja mía es muy diferente a la de ustedes. O sea, la línea de partida Es la misma. es la misma. Pero yo vengo con algo cargado atrás que a veces es lo que traen estos niños cuando tienen que sentarse a leer, cuando tienen que resolver algo, cuando lo exponemos ante una actividad donde no está la configuración hecha y es todo un desafío. Entonces, Clarísimo. realmente ya partamos de la base que la actividad se plantea desde una situación de desventaja. Claro, bien, desde un menos. Sí, clarísimo. Menos, tal Sí, cual. tal cual. Chicas, un placer tenerlas. Díganme contrario. redes y demás para que la gente las ubique. José primero. Josefina Pelayo, _psicopedagoga. Bien. Y virtual, bueno, el lugar está en. Pehuajó. Pehuajó, CNA en red. Bien. Bien. Vale. Y por acá, bueno, valemanila.psp Bien. Y la en de Instagram. Y la otra, la Bueno, de y los la de juegos. Cognijuegos, bueno, también en mi emprendimiento es Cognijuegos. Así. ¿Cómo suena? Gracias por el regalito. No, Ahora después por te voy a preguntar favor. bien cómo es que te voy a escuchar. Chicas, un placer tenerlas. Las espero en breve nuevamente con otro tema, pero Acá estaremos. impresionante. Gracias, Gracias. Vale, a Muchas vos por el gracias a vos por espacio. el espacio. Gracias. Nau, pequeño cortecito y ya seguimos con más programa.